Voy a empezar a grabar ahora, así que voy a hacer una pequeña introducción. Hola, bienvenidos, estamos aquí en el taller de Derechos Digitales y Uso Ético de Datos. Bienvenidos a todas y a todos. Estamos hablando de los principios que debieran regir el uso ético de los datos, y se han levantado varios principios a nivel mundial. Los principales son la transparencia, por otro lado la equidad, por otro lado la no maleficencia, la responsabilidad, la privacidad y la beneficencia. Y hoy vamos a abordar algunos de ellos, los específicos que tienen que ver con datos, porque por supuesto los principios de no hacer daño y de la beneficencia son principios generales de la ética que aplican a cualquier ámbito del quehacer. Por lo tanto, nos vamos a centrar en los otros principios. La transparencia, como les decía, es el deber de divulgar lo que una institución hace, de actuar de manera visible, comprensible, de rendir cuentas, y en ese caso se dificulta por la opacidad propia de los sistemas de toma de decisiones, de los sistemas algorítmicos. A veces hay opacidad porque queremos proteger la propiedad intelectual de un sistema, que las empresas, esto es muy lógico. A veces hay opacidad porque un sistema, si damos a conocer cómo funciona, alguien podría jugar a ganarle al sistema. Pensemos en un algoritmo que detecta evasión de impuestos. No va a poder ser 100% transparente porque siempre va a haber alguien que va a tratar, ¿no es cierto?, de entonces ganarle al algoritmo para evadir impuestos, por ejemplo. Después está la opacidad analfabeta, que es básicamente producto de que la mayoría de las personas no tiene el conocimiento como para entender el funcionamiento de estos sistemas. Y finalmente la opacidad intrínseca, que es la característica de sistemas muy complejos, por ejemplo, de deep learning, de aprendizaje profundo, que son algoritmos como redes neuronales convolucionales, que son, incluso para sus creadores, difíciles de explicar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de procesamiento, tratamiento de datos, pueden haber ciertas metodologías que hacen que ese tratamiento sea opaco. También puede ser que otros no entiendan lo que sucede, o puede ser que intencionalmente no queremos divulgar los resultados o sea, el funcionamiento de un sistema. Pero la transparencia es el principio más importante. Ya es un principio que facilita que se cumplan otros derechos. ¿Ya? Primero facilita que yo sepa que un sistema existe, siquiera, que me está afectando, porque si no hay transparencia ni siquiera lo puedo saber. Que se están usando mis datos, ¿ya? Transparencia para saber si hay compliance, si el organismo que está haciendo ese tratamiento de datos está cumpliendo con la ley, ¿ya? Transparencia para poder fiscalizar. Incluso internamente en las instituciones muchas veces es necesaria una cierta transparencia para poder justificar por qué se va a tomar una cierta decisión, ¿ya? Entonces, la transparencia es un principio esencial y por eso, sin en realidad va a ser difícil, por ejemplo, saber si no me están discriminando. O saber si protege mis datos, que son otros principios, ¿no es cierto? La equidad, la protección de datos. Nosotros hablamos de transparencia algorítmica, que tiene que haber grados de transparencia, como les decía, un algoritmo fiscalizador. Va a ser difícil que sea 100% transparente, pero siempre puede haber algún grado de transparencia, y lo que nosotros planteamos es que haya transparencia significativa, que tiene que ver con que yo sepa lo suficiente, eh, de un sistema como para poder evaluarlo, ¿ya? No es que si ustedes publican el código de un algoritmo, si yo no sé leer código, de eso no me sirve de nada. Entonces, eso no significa que algo sea transparente. Y los autores han planteado que la transparencia significativa tiene que ver con contestar preguntas como estas que ven en pantalla. La justificación de un desarrollo de un sistema, las facultades legales que sustentan ese sistema, las fuentes de datos que se usaron y las que no se usaron, la lógica de funcionamiento, quién lo opera, cuánto costó, por qué se seleccionó esta alternativa y no otra, si hubo participación de actores externos de la institución, quiénes se ven afectados y cómo, y si es posible acceder a documentación de monitoreo, ¿ya? Este es el tipo de preguntas que se debieran contestar si quisiéramos alcanzar un estándar de transparencia significativa. Yo no sé si ya llegó alguien de la organización. ¿Hay alguien de la organización aquí que sea moderador? Jimena, Wouter, Daniel, ¿no? ¿No? Parece estar Daniel. Ya.
bueno, vamos a tener que ver con si, bueno, quizás no vamos a poder dividirnos en grupos si es que no hay nadie de la organización que me ayude, porque no puedo hacerlo todo sola. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, lo principal, como les decía, es transparencia. Si no hay transparencia, es imposible que cumplamos los otros principios, porque ni siquiera sabríamos que existe un tratamiento de datos, ¿ya? De hecho, las leyes de protección de datos consagran este tipo de principios. Les pido que por favor muteen sus micrófonos. Muy agradecida que puedan mutear sus micrófonos. Ya, sigamos. Privacidad. Este es el derecho que más ustedes probablemente más conozcan, porque es uno de los derechos como asociados con los datos como más antiguos, ¿no es cierto? Que ya hay leyes de protección de datos de hace bastante tiempo, desde los 60 que en Estados Unidos se desarrollaron los FAIR, los principios FAIR que tienen que ver con protección de datos. Entonces, y la privacidad es algo muy propio de nosotros, o sea, desde que queremos contarle un secreto a una persona, uno ya está, ¿no es cierto?, poniendo en práctica el tema de la privacidad, que es básicamente nuestro derecho a que otros no accedan a cosas de nosotros, ¿ya? Estas cosas pueden ser nuestro pensamiento, nuestra información, los lugares donde recorremos, nuestras comunicaciones, nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de privacidad con respecto a la información, estamos hablando, por supuesto, de protección de datos, que es el derecho que nos importa ahora, es un derecho que, dependiendo del país, está consagrado muchas veces en la Constitución o en otros casos en leyes de importancia, y básicamente la protección de datos, entonces, el derecho de nosotros, de cada uno de nosotros, de controlar nuestra información, ¿ya? Esta información, cuando es tratada, automatizada o manualmente. El tratar información significa hacer cualquier cosa con la información. Capturarla, ¿ya? Capturar los datos, almacenarlos, compartirlos, analizarlos, eliminarlos, venderlos, lo que sea, ¿ya? Y básicamente este derecho de protección nos da ciertos derechos a nosotros, pone ciertas reglas a las organizaciones sobre el tratamiento y establece mecanismos de reclamo, ya que obviamente dependiendo del país y cómo son sus leyes, es cuán fácil o no es reclamar, cuántas sanciones existen. Obviamente que hay limitaciones a la protección de datos y la protección de datos busca que se trate la información. Busca, por ejemplo, que podamos acceder a información para investigar, ¿ya? Esa es la idea, que podamos acceder a datos y que no porque hayan datos personales, nunca nadie de ninguna forma pueda acceder a ellos, ¿ya? Por eso, por ejemplo, existen las técnicas de anonimización y otras cosas que hacen que un dato, por ejemplo, deje de ser personal para que se pueda utilizar. O técnicas, por ejemplo, de pseudo-anonimización, que sumadas a otras como controles de acceso, acuerdos de confidencialidad, etcétera, podrían permitir el poner a disposición de investigadores información valiosa, ¿ya? Después, el otro principio que es importante y que tiene que ver con este tema de los datos es la equidad, ¿ya? Que es la traducción que hacemos desde el concepto fairness en inglés, que básicamente tiene que ver con evaluar los resultados de un sistema de datos, ¿ya? ¿Qué resultado genera? Este resultado es igualitario entre diferentes grupos de la población, ¿ya? Y ahí el caso va a depender mucho del uso. Es igualitario entre hombres y mujeres, es igualitario entre población urbana y rural, entre indígenas y no indígenas, entre jóvenes y personas mayores, etc., ¿ya? Entonces, muchas veces los sistemas de datos, la gran mayoría de las veces, se evalúa el resultado del desempeño del sistema sobre toda la población. Y al hacer eso se obtiene una métrica de desempeño, funciona, detecta cáncer en el 95%, o sea, detecta cáncer bien en el 95% de los casos, ¿ya? Ah, genial, oye, funciona súper bien. Pero, ¿qué pasa si lo evaluamos para hombres y para mujeres? Y resulta que para mujeres se equivoca un 30% más que se equivoca para los hombres, o al revés. ¿Eso lo consideraríamos justo? Entonces, la equidad tiene que ver con eso. Entender los desempeños de los resultados de los sistemas. Y aquí ampliamos el marco a no solamente el sistema mismo, sino los procesos humanos de toma de decisión que abarcan ese sistema. O sea, por ejemplo, un policía usa un sistema de reconocimiento facial para investigar un crimen. Después
si le sale un match entre un rostro de un circuito cerrado de televisión y una base de datos de personas con antecedentes, ¿qué es lo que hace con esa información después? ¿Cuál es el proceso de chequeo que tiene hasta, por ejemplo, detener a una persona? Nos interesa el resultado completo de ese sistema sociotécnico y no solo el match específico que hizo el algoritmo, porque el tema de si se hace bien o mal algo va a depender de las acciones que las instituciones y las personas toman a partir de la información, y no solo de la información misma. ¿Ya? Es el sistema completo el resultado. Y obviamente nos interesa que las decisiones se tomen sobre los criterios correctos, ¿ya? No sobre criterios, fondo características intrínsecas de las personas nos discriminen, o sea, sean parte de decisiones que no corresponden. Por ejemplo, que lo que pasa en partes del mundo, ¿no es cierto? Muchas partes del mundo que tienes una mayor probabilidad de ser detenido si tienes un determinado tono de piel. Entendemos todos que la detención debiera ser producto de otras cosas, no por tu tono de piel, sino porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, cometiste un delito o estás sospechoso de cometer un delito de manera fundada. Y este es el caso, por ejemplo, del reconocimiento facial. Como les decía, si vemos el desempeño de un sistema sobre toda una población, esta es una investigación que hizo una profesora del MIT, entonces tenemos un bastante buen nivel de desempeño, ¿ya? 94%, 90% ya, y 88%. Pero ¿qué pasa si lo dividimos entre mujeres, hombres y entre subgrupos y entre tonos de piel? Fíjense que la diferencia de desempeño del sistema de IBM entre una mujer de tez oscura y un hombre de tez blanca, el error era de 34,4%, la diferencia. Entonces, ¿es justo eso? Imagínense que este sistema se despliega en todos los accesos a edificios de una ciudad. Entonces, yo trato de entrar a un edificio y el sistema no me reconoce como persona. Entonces, yo estoy ahí esperando, voy a llegar tarde a mi entrevista de trabajo mientras otros entran, porque el sistema sí los reconoció a ellos y a mí no me reconoce. Y uno de los temas que tenemos con la tecnología es que se masifican estos códigos y se empiezan a usar masivamente en cosas. Por ejemplo, estos software de reconocimiento facial se masificaron a través de robots, ¿ya? Entonces la investigadora que hizo esta investigación se dio cuenta de esto cuando, utilizando un robot en Hong Kong, le pasó lo mismo que le había pasado con un robot en Estados Unidos. Y ahí dijo, ¿pero por qué me está pasando esto? Claro, es porque el código de reconocimiento, de clasificación facial que usaba ese robot era el mismo. Y es como una especie de commodity, o sea, nadie no inventa uno nuevo, sino uno usa algo que ya existe. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los temas de los sistemas automatizados, es que se empiezan a esparcir. ¿Ya? Imagínense que todas las empresas del mundo usen el mismo sistema de selección de personal, ¿ya? Para filtrar currículum, y ese sistema venga con sesgos. Imagínense lo que eso puede implicar. ¿Y por qué puede ocurrir eso? Porque por la globalización, perfectamente hay proveedores mundiales. Google es un proveedor mundial, ¿no es cierto? Facebook es un proveedor mundial. Y así hay un montón de instituciones que son proveedores mundiales. Y en ese sentido, ahora un sesgo que había en un lado se puede esparcir a otros lados de manera masiva. Ya. Último principio, creo. Puede ser que me equivoque. Último principio, responsabilidad, ¿ya? El accountability. Esto es básicamente que tenemos que responder por las consecuencias de nuestras acciones, ¿ya? Entonces, las instituciones debieran responder por las consecuencias de sus acciones, y en este caso, si sus acciones están basadas en datos, en tratamiento de datos, debieran también responder por las consecuencias de eso, rendir cuentas, también está relacionado con la transparencia, por supuesto. ¿De qué? Cuando hablamos de datos, un poco de qué estamos hablando. Bueno, de responder por los daños de cualquier sistema, de vigilar que no hayan sesgos, de ofrecer mecanismos de impugnación o revisión, ¿ya? De transparentar los algoritmos, de documentar las decisiones que se van tomando, de validar estos sistemas. Todo este tipo de cosas son las cosas que cuando hablamos de accountability en temas de datos y algoritmos, nos referimos a esto, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una actividad que va a estar basada en este repositorio. Jim, no sé si puedes poner en el chat el link al repositorio. Este es un repositorio que está en este minuto en Marcha Blanca, en Chile. Estamos probándolo con grupos reducidos de funcionarios, así que ustedes ahora son parte de esta Marcha Blanca.
y lo vamos a lanzar digamos, con todas las pompas y un informe en enero, pero por ahora estamos en marcha blanca. Y básicamente este es un sitio donde nosotros recopilamos sistemas de toma de decisión automatizada, desde algoritmos muy simples, ya como de reglas de negocio, hasta inteligencia artificial, deep learning, big data, ya todo lo más complejo, pero con todo el rango. ¿Ya? Y aquí estos son sistemas implementados en organismos públicos en Chile y que han sido manifestados desde el organismo público. Esto es importante, no es como que nosotros descubrimos así subrepticiamente a través de un informante que alguien tenía este sistema, sino que los mismos organismos públicos han declarado que ellos están haciendo estos sistemas, ¿ya? Entonces, este repositorio tiene como objetivo, por supuesto, visibilizar para qué los datos sirven para mejorar el Estado, ¿ya? Nosotros nos interesa incentivar a los organismos públicos a usar datos para innovar, pero también nos ha ayudado a entender un poco la transparencia algorítmica, la dificultad de acceder a información sobre estos sistemas. Ustedes van a ver que no hemos podido, a partir de investigación hecha en el escritorio, estoy hablando, o sea, buscando por internet y las páginas de los organismos, informes publicados, etcétera, no siempre logramos encontrar toda la información que quisiéramos sobre los sistemas, ¿ya? Que se usan para tomar decisiones sobre cientos de miles de personas, millones de personas en nuestro país, en Chile en este caso. Y obviamente nos sirve a nosotros para también buscar casos para hacer docencia o investigación. Somos una universidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que los vamos a dividir en grupos. No sé si ya se integraron, se integró alguien del equipo organizador en esta sala, como para que nos ayude con el tema de los grupos, ¿o no? ¿No? Lamento a los participantes, me habían dicho que sí, sí. Entonces no sé si están la persona que María puede crear los Paz, grupos. sí, María Paz, hay Dígame. muchísima gente en tu sesión, Ok. entonces quizá es mejor mantenerlo en un solo grupo, si es posible, porque si no vamos a tener yo creo que como 30 o 40 grupos paralelos, va a ser muchísimo. Ok, ok. Entonces yo creo Bueno, que es mejor seguir en el grupo plenario, como estás haciendo ahora. entiendo. Eso va a funcionar mejor, si te parece. Ok, perfecto, sí. Me habían dicho que iban a haber como 30, 40 personas, entonces, No, es que pero claro, a ver, ahora hay 150. ya, no, está bien, está bien. Ya, entonces ahí hicimos un pequeño ajuste, no se preocupen, flexibilidad. La idea es que ustedes ingresen al repositorio algoritmospúblicos.cl, ¿ya? Que Jim, espero que no se caiga, no se va a caer. Si se cae con 100 personas, significa que estamos mal. Pero bueno, no creo que se caiga. Así que entren ahí y escojan un sistema, ¿ya? Vamos a ver, voy a entrar yo misma para mostrarles a qué me refiero. Aquí uno entra a algoritmospúblicos.cl. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ya. Entonces, esta clasificación, bueno, pueden entrar por los ODS, ¿ya? Hay una clasificación de los ODS, pero a mí también me gusta la segunda, que tiene un nombre medio críptico por ahora, pero aquí vienen como los sectores del gasto, ¿ya? De acuerdo a la clasificación de la Agencia Presupuestaria Chilena. Por ejemplo, protección social o salud, ya que ya sabemos que son temas sensibles. Datos personales, ¿no es cierto? Ámbitos importantes para el quehacer y bienestar de las personas. Por ejemplo, aquí ustedes tienen un algoritmo para priorizar las listas de espera, ¿ya? Dicen no GES, que significa básicamente listas de espera que no tienen garantías, como de atención, que en Chile hay una ley de garantías de atención, ¿ya? A ciertas enfermedades. Entonces, ustedes aquí pueden mirar este sistema, ven el título, ven a qué objetivo ODS está relacionado, a qué campo de gasto, y empiezan a leer un poquito. No sabemos quién lo ejecutó, el objetivo, y aquí podemos ver la descripción de este sistema, ¿ya? Y acá abajo tenemos links por si alguien de ustedes quisiera averiguar más. Están todas las fuentes públicas sobre la cual se construyó esta información. Entonces, ustedes leen eso y la idea es que puedan pensar en estas preguntas para que luego podamos compartir.
principios éticos son relevantes para el caso particular y por qué. Acuérdense que estamos hablando de transparencia, protección de datos, equidad y responsabilidad. ¿Ya? Esos 4 principios escogí para esta sesión. Desde el punto de vista muy concreto de este uso de datos muy específico, ¿por qué alguno de estos principios, por ejemplo, aplica y cómo se puede ver en riesgo este principio? ¿Ya? Hay que pensar aquí, por ejemplo, quiénes podrían verse beneficiados por el uso de este sistema, quiénes podrían verse afectados, y también qué resguardos uno podría pensar que se pueden tomar para cautelar los derechos de las personas. ¿Ya? Si uno lo pensara desde el punto de vista, por supuesto, del organismo que lo implementa. ¿Ya? Entonces, eso, les pido que entren a algoritmospublicos.cl, escojan un sistema, uno solamente, y vayamos contestando estas preguntas. Oh, se fue el beginning. Ahí está. Vamos a darle... Entonces, para los que recién están entrando, vamos a copiar las instrucciones en el chat. Instrucciones. Vamos a copiar las instrucciones. Si alguien tiene dudas, puede prender su micrófono y hacer preguntas. ¿Es uno mismo para todo el grupo o uno escoge por separado el algoritmo? Uno escoge el algoritmo que quiere. Cada uno escoge el que Ok, quiere. y sobre eso aplica. Ok. Sí. Sí. Pues, a veces es más María fácil hacer Paz. estos ejercicios cuando uno escoge algoritmos que trabajan sobre personas, ¿no es cierto? Pero también a veces los del medio ambiente también hay implicancia. Pero claro, acuérdense que, por ejemplo, la protección de datos aplica solo sobre personas. No existe protección de datos personales sobre, por ejemplo, una empresa o sobre, no sé, un bosque. ¿Ya? O sea, hay un principio efectivamente que solo aplica para las personas, pero los otros principios, por supuesto, que aplican para cualquier sistema, independiente de la entidad que de fondo que sea como afectada. ¿Alguien ¿Puede tenía una repetir duda? los principios éticos, María Paz? Los principios son la transparencia, Sí. la protección de datos ¿La qué? personales, la protección de datos personales, Ah, ok. la equidad y la responsabilidad. Gracias. Entiendo. ¿Alejandra? Sí, sí. Que tengo
con el audio, ¿me escucha? Sí, te escucho, Alejandra. Ya, dígame. No, era por si tenías una duda, pensé que tenías una duda. No tengo ninguna duda. Ok, no hay problema. Gracias. Henry, ¿querías decir algo? Sí, apreciada María, muy buenos días. Cuéntame. Mira, bueno, estoy aquí ya respondiendo este interesante cuestionario. Entonces, al final, que hay que tener las respuestas y tenerlas listas para algún debate o las reportamos a través del chat. Es para un debate, Perfecto, María, muchas gracias. Ya, vamos a dejar 2 minutos más porque así damos más tiempo al debate. Acuérdense que basta con que vean un sistema, incluso si analizan solo un principio, en base a ese sistema es suficiente. Vamos a comenzar. Voy a mirar el chat, a ver. Ya. Muy bien. Súper. Ya voy a dejar de compartir para vernos más. ¿Hay alguien más compartiendo pantalla? ¿No? Muy raro. Ya. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Ahí puede ser. No. No sé por qué hay alguien compartiendo pantalla. A ver. Buenos días. Gladys Linares es quien está compartiendo la pantalla. De pronto se le activó. Ah. Acá, yo la puedo detener. Tecnología. Ya. Ok. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Voy a abrir la palabra, ustedes pueden contar brevemente, o sea, es decir, yo escogí el sistema tanto, que hace tanto, y comentar un principio ético, ya, solo uno. Yo sé que cada caso involucra más, pero un poco para dar más espacio a que otros participen. ¿Ya? Marisa, que estuvo desde el principio y siempre con la cámara prendida. Gracias a los que prenden la cámara. Les vamos a dar la preferencia dentro de lo posible. Dale. Vi un proyecto interesante de ordenamientos de turnos para pacientes. La verdad es que solo se puede hablar de un principio, pero los tres son importantes. Pero ante todo es importante que sea transparente cómo se hace la selección del ordenamiento de esos pacientes en función de la gravedad o del caso, de la enfermedad que tienen.
Pero bueno, son todos importantes porque también es la protección del dato personal, etcétera, etcétera, la equidad y demás. Pero bueno, la transparencia es fundamental para que la gente se quede conforme con el tema de cómo turnaron a uno primero y después a otros. Efectivamente, y ahí hay un tema también yo creo, de monitoreo de cómo es que se va haciendo en la práctica esto, si de verdad se asignó de acuerdo a criterios de acuerdo a los criterios de gravedad, por decirlo así, o los criterios que los médicos, por ejemplo, lo harían si es que no lo hace un algoritmo, ¿no es cierto? Que siempre hay un orden de prioridad, y eso todos como ciudadanos lo entendemos, pero debiéramos compartir que esos criterios son correctos, y entonces también, además de que se transparenten esos criterios, también es bueno que cada cierto tiempo nos vayan contando que efectivamente esos son los criterios que se han implementado. Eso les pido que levanten la mano los que quieren hablar. Ya veo que hay 3 que levantaron la mano. Henry, si puedes hablar, y si pueden prender la cámara mientras hablan, ideal. Dale, Henry. Claro, nuevamente con los buenos días para todos. Escogí uno que habla de reconocimiento facial en la ciudad del Valparaíso. Y me pareció muy interesante porque además de los datos implica algo muy sensible para cualquier persona, que es su imagen personal. Y sobre todo cuando hoy en día las personas tienen serias dudas sobre algunos tienen o tenemos serias dudas sobre la inteligencia artificial, hasta qué punto realmente puede identificar perfectamente una persona y no de pronto confundirla con otra. Entonces el temor muchas veces es que de pronto en algún seguimiento judicial caiga un rostro con alguna falla de reconocimiento y pueda de pronto influir en la reputación de la persona. Entonces, digamos que aquí el principio ético es la responsabilidad. Es decir, quienes estén manejando este tipo de herramientas de reconocimiento para la gente, pues tengan un altísimo grado de responsabilidad, porque eso implica algo muy fundamental, que es la imagen de la persona. Muy bien, Henry. Efectivamente, ese caso implica, ese algoritmo busca cautelar el buen uso de una tarjeta de beneficios para el metro en Valparaíso. ¿Ya? Estos beneficios se dan a estudiantes y se dan a adultos mayores. ¿Ya? Entonces, también estamos hablando de grupos de la población que tienen, ¿no es cierto? Estudiantes son niños, hay mayores protecciones de derechos en caso de niños, y el tema aquí es que en el fondo, detectar a las personas que le entregan su tarjeta de beneficio a otra persona para que la use y así aproveche la tarifa rebajada. Entendemos que eso no es algo que uno quisiera que ocurriera. Los beneficios están ahí para ayudar a esas personas y no a otras. Y ahí, claro, lo interesante y lo que nunca podemos saber, de hecho, te cuento que no hemos podido saber cómo opera el sistema una vez que hay un match. O sea, que te dicen un match, o sea, perdón, no un match, un no match. La persona de la tarjeta no es la misma persona que cruzó por el torniquete. ¿Qué pasa ahí? ¿Existe un chequeo? ¿Hay una advertencia? ¿Cómo opera? Y esa es la clave para saber si se están cautelando los derechos, ¿no es cierto? Y lo otro, ¿qué pasa con las imágenes? ¿Cuánto tiempo las guardan? Porque cuando uno sabe a qué hora pasa alguien por un torniquete todos los días, tiene un tema de rutina, ¿no es cierto?, de su movimiento. Por lo tanto, también quisiéramos saber, por ejemplo, ¿qué pasa con esas imágenes? ¿Todos los días desaparecen? ¿Las guardan por cuánto tiempo? ¿Guardan solo los casos que hay esta como no match, digamos? ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces son varias las consideraciones que son importantes, por ejemplo, para saber si nuestros derechos están siendo cautelados en ese sistema específico. Julio Rojas. Sí, ¿se escucha? Sí. Ok, yo revisé por una cuestión personal, porque estoy trabajando más o menos un tema similar, el algoritmo de asignación en el sistema de admisión escolar del Ministerio de Educación. Y en cuestión de equidad, ellos creen que están haciendo algo que se puede llamar como equidad, porque en base a un conjunto de reglas asignan los estudiantes a los colegios para evitar que haya filas y que la gente tenga que madrugar. Y no sé. Bueno, entonces, bueno, eso genera un montón de problemas. Pero desafortunadamente no toma en cuenta ningún tipo de variable social ni socioeconómica. No intenta mezclar los estudiantes para que haya estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos en las escuelas. Entonces, no, en realidad no. Las escuelas terminan siendo segregadas, no hay equidad para nada. Y lo único que se está velando es porque el
el principio de voluntad de los padres se cumpla, pues es decir, que yo pueda llevar a mi hijo a una de las 3 escuelas que prefiero. Pero en términos generales no cumple con otras cosas, con otras iniciativas que velan desde una perspectiva más amplia, una visión más centralizada, el que pueda romperse este ciclo de desigualdad y de inequidad que realmente está enraizado en la educación chilena. Bueno, ahí es interesante lo que tú planteas porque ese algoritmo, primero, es un algoritmo que es de reglas y básicamente lo que hace es implementar una ley. Entonces, aquí el análisis de fondo que uno debe hacer, ¿no es cierto?, no es de un sistema algorítmico, sino es de la ley que se implementó, que buscaba, de hecho, sí atacar temas de equidad. Y, por ejemplo, no tengo el caso, no recuerdo exacto el caso, o sea, cómo está puesto en el repositorio, pero hay un criterio de los que pusieron los legisladores que tiene que ver con un 15% de, o sea, con un grupo de alumnos que son de un porcentaje de estratos socioeconómicos más vulnerables. Eso ¿ya? es nada. Ya. No, está bien, pero lo que sí te comento es que cada vez que uno trata de entender cómo funciona esa lógica de ese criterio de equidad implementado, es muy difícil de entender, porque yo ese algoritmo lo uso en mis clases. Entonces, todos los semestres mis estudiantes entran a la página y tratan de entender cómo funciona, y ese criterio del porcentaje que se asigna, en el fondo, a estudiantes de ciertos grupos socioeconómicos, es muy difícil de entenderlo, de cómo opera en la práctica, digamos. Entonces, también ahí hay un tema de transparencia, pero en este caso es la ley que se decidió, y no es como que después el Ministerio de Educación por su cuenta implementó como un sistema a su medida, ¿no es cierto? No. Esto es literalmente el legislador. Y de hecho, tiene varias injusticias. Por ejemplo, los hermanos no consanguíneos, los hermanastros, las familias mezcladas que se llaman, ¿no es cierto? Que los tuyos, los míos, los nuestros, todos vivimos en el mismo hogar. Esos hermanos no tienen prioridad, ¿ya? Porque el legislador no lo pensó. Pero la familia moderna, ¿cómo es? Tenemos un hijo, ¿no es cierto? Hay familias rejuntadas que están los tuyos, los míos y los nuestros, y uno pensaría que lo lógico sería que si los padres quisieran, pudieran ir al mismo establecimiento, ¿no es cierto? Por un tema de la vida familiar. Pero, por ejemplo, eso no está considerado en la ley. Entonces, así hay varias cosas que en ese caso van más allá del sistema mismo y llegan a la ley. Lucía Rocha. Gracias, Julio. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos. ¿Sí me escuchan? Sí, cuéntanos, ¿qué caso escogiste y qué principio? Yo elegí el de derechos de las mujeres y equidad de género. Me llamó mucho la atención la perspectiva y sobre todo en cuestión de los valores, como nos lo planteaste en un principio, esta cuestión de la equidad, y me parece muy relevante que hoy por hoy esta parte de los principios éticos está cobrando mucho auge, sobre todo para nuestro género, ¿verdad? En una postura globalizante. Y en cuestiones laborales también, pues me parece más que relevante entender cuál es la perspectiva y hacia dónde van los lineamientos sociales de este tipo. Muchas gracias, Lucía. Al contrario, gracias. Voy a dar la palabra a Álvaro, luego Daniela, luego Isabel, luego Francisca y luego Marta, tengo entendido. Pueden levantar la mano virtualmente. Álvaro. Gracias. Yo estaba mirando el site de plataforma REDS, que significa reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. Básicamente es el stock de carbono que los países almacenan para poder contrarrestar el cambio climático. Este es totalmente, digamos, el gran afectado en esto es, en cuanto a principio ético, es la equidad, porque eso es un repositorio específicamente dedicado para las grandes compañías que tienen todos los recursos de infraestructura y tecnología para poder accesar esos datos. No veo, por ejemplo, digamos, facilidades para que los indígenas en ninguna parte puedan poder tener acceso a esos datos, y la información es nula. Es mucho, hay
desde 1919 no hay datos, ahí es totalmente vacío. Entonces, tiene información de drones y todo eso, una cantidad, pero no hay ni transparencia, ni equidad, y no sé si protección de datos de pronto, pero no hay manera de saberlo. Básicamente lo que quería mencionar. Muchas gracias, Álvaro, porque es bueno como tú escogiste un caso no de personas, y igual hay temas importantes, ¿no es cierto?, de los principios que aplican siempre. Y una de las cosas que nos pasó con este repositorio es la imposibilidad de llegar a más información. Tendríamos que ir al paso siguiente, que ustedes lo conocen, solicitud de acceso a la información, ¿no es cierto? El paso siguiente. Pero ojo que ese paso no es tan simple. Nosotros antes de este repositorio hicimos una investigación con solicitudes de acceso como metodología, y en la gran mayoría de los casos no nos contestaron. Y fue terrible. De hecho, el único que nos contestó con toda la información fue el Ministerio de Educación, hablando del algoritmo que, ¿no es cierto?, que había comentado, se me olvidó el nombre, pero Henry, creo, o alguno de los colegas anteriores. Y ese fue el único que nos contestó con todo. Y todos los otros no nos contestaron, entonces, o pasaron muchas cosas, se demoraron un año en contestarnos, nos ofrecieron reuniones. Entonces, y la otra opción, ¿no es cierto?, sería hacer entrevistas. ¿No es cierto? Que ya son investigaciones cualitativas y uno podría, por ejemplo, hacer entrevistas. Todo eso obviamente es costoso. Son muchas horas, personas, y la información pública, por lo tanto, que es lo más accesible que tenemos, tampoco nos permite evaluar necesariamente, como tú dices, si algo está ocurriendo o no está ocurriendo, y uno se queda con muchas dudas. Así que eso. Daniela González. Hola, buen día, o buenas tardes en verdad ahora, en Chile. Bueno, yo escogí específicamente uno que no tiene que ver con personas, tiene que ver con la plataforma para la red de pronóstico fitosanitario. Me llamó la atención porque el objetivo, digamos, es 2, hambre cero, y uno de los elementos que consideré yo fue transparencia y responsabilidad por un lado. Apoyaría tanto a agricultores y a personas que obviamente vivan cerca de estas áreas agrícolas en el fondo. Obviamente ayudaría también a cultivos en el fondo que no se encuentren en este sistema de manera, o sea, hacerlo como más equitativo, ¿no? Como ayudaría de manera más equitativa a la región. ¿Y por qué lo digo en la región? Porque en el fondo sería interesante incorporar este algoritmo a lo largo de toda Latinoamérica, ¿cierto? En la región de América Latina, porque somos países que exportamos generalmente materias primas. Entonces, me pareció interesante, digamos, considerar este objetivo en el sentido de que somos los mayores productores, como les digo, de materias primas, especialmente en agricultura. Eso es un poco la conclusión que saqué de este ODS. Muchas gracias, Daniela. Yo rescato una cosa que dice Daniela que tiene que ver con cuando una cosa que sirve en un país puede servir para otros. También nos pasa que por la falta de transparencia de sistema, o por la falta también de exceso de información que existe, que no podemos quizás enterarnos de que podría haber un uso de datos valioso que podríamos nosotros tener, donde podríamos compartir buenas prácticas, donde podríamos, y a nivel regional. Entonces, ojalá, yo sé que en Colombia hay esfuerzos por hacer un repositorio de algoritmos, porque por ahí me contaron, de hecho tengo pendiente una reunión con la persona que está liderando ese esfuerzo para que me cuente en detalle. En Argentina ya, al menos a nivel laboral, se están haciendo esfuerzos por empezar a hacer transparencia de algoritmos. Entonces, nosotros en Chile estamos aportando de nuestro repositorio, pero uno quisiera que fuera fácil saber, en el fondo, este tipo de iniciativas a nivel regional. Tenemos un observatorio a nivel regional que es de la iniciativa FAIRLAC del BID, que ahí les voy a compartir el link, pero también pasa que tratemos de no reinventar la rueda necesariamente si hay algo que sea digno de compartir, ¿no es cierto? A ver, con respecto al tiempo, son las 12:05, me han dado permiso para seguir, pero yo sé que para muchos esta sesión se acababa ahora. Entonces, vamos a seguir durante 20 minutos más, pero
solamente antes de seguir, solo les quería mostrar una lámina con un recurso que recientemente está publicado. Les compartí el link a la presentación también, porque yo sé que a veces cuesta que... o sea, yo ya le envié la presentación a los organizadores, pero en caso no les fuera a llegar ese correo, acá tenemos un manual de formulación de proyectos que acaba de publicar el BID. Lo escribimos en el GovLab. En este caso son proyectos de inteligencia artificial, ese es el scope, pero, o sea, el alcance del manual, pero la metodología que está allí presentada abarca cualquier tipo de proyecto de ciencia de datos, ¿ya? Este manual está dividido en dos partes. La primera parte es la formulación de un proyecto, o sea, tomando un problema de política pública, las filas en un hospital, y cómo lo conceptualizo para ver si puedo con datos abordar o no ese problema. La primera parte del manual se trata de eso, y la segunda parte del manual ya se trata de la ejecución de un proyecto de inteligencia artificial y cómo hacerlo de manera responsable. Entonces, Jim, te pido si puedes copiar el link ahí para que si lo quieren descargar lo puedan hacer. Este es un recurso que está hecho para personas que no saben de datos, pero que son el formulador de política pública, el dueño del proceso, digamos, de producto estratégico servicio. Obviamente también les sirve a los otros, pero este es un manual hecho pensando no en los científicos de datos. De hecho, este manual tiene otro manual hermano que sí es para los equipos técnicos. Entonces también este es un recurso importante para ustedes. Y con eso vuelvo al plenario. Estaba con la mano, creo que le tocaba a Isabel. Bueno, hola, buenos días. Soy Isabel de Córdoba, Argentina. Y el tema que toqué fue la aplicación de un software de inteligencia artificial aplicado a exámenes de retina para diagnosticar posibles retinopatías diabéticas. Lo que vi de la página, estuve leyendo un poco las fuentes y ahí saqué más información, pero no hay como una responsabilidad de dónde van los datos, qué se usan o cómo se usan. Aducen de que está funcionando bastante bien las detecciones y que es como una detección, no un diagnóstico, sino va detectando gente que posiblemente tenga que acudir a la consulta médica. Me parece que está bueno el sistema, pero bueno, haría falta como un seguimiento de ver a dónde van los datos, qué datos se usan, si estos se incorporan a las fichas médicas, por ejemplo, de los pacientes. Me parece que ese tipo de datos, y ver cómo va funcionando también. Me parece que desde 2018 es medio nuevo todavía la implementación. Eso me pareció. Efectivamente, ahí tú tienes temas de protección de datos por un lado, y tienes también temas, como tú decías, de responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo va realmente esto funcionando? Y ahí ese algoritmo es bien interesante, porque ese algoritmo es uno de los pocos que conocemos. No significa que sea uno de los únicos, porque de hecho me encantaría que ustedes después nos contaran otros ejemplos, que se hizo una validación clínica, Isabel, de ese algoritmo, y tiene un paper publicado de esa validación en la revista Eye de Nature. Nosotros hicimos en el GovLab un evento donde la empresa que lo implementó contó de esta experiencia, pero básicamente antes de implementarlo en todo Chile, hicieron esta validación. Entonces, lo que en el fondo primero se construye, ¿no es cierto?, el sistema con datos históricos, que determina que va a tener un X funcionamiento, una X capacidad de detectar. Y luego probamos se armó una base de datos con casos de distintas partes de Chile, de unos 1.200 más o menos casos, que se hizo correr el algoritmo, pero que además se le mostró a oftalmólogos, ¿ya? Para que vieran también y cómo difería el criterio del algoritmo con el del oftalmólogo, y con muy buenos resultados. Entonces, en esa parte es algo que debiéramos pensar. La FDA en Estados Unidos ya está pensando en procedimientos para, o sea, ya tiene, de hecho, ciertos procedimientos para revisar estos sistemas, que finalmente funcionan como dispositivos médicos un poco, ¿no es cierto? Como de ayuda en la medicina, y uno debiera pensar que algoritmos que participan en procesos, por ejemplo, como salud, van a tener que tener un mayor nivel de chequeo, tal como la aspirina se demora en llegar al mercado porque pasa por prueba 1, prueba 2, prueba 3, hasta que finalmente dicen, ok, tú la puedes tomar con estos resguardos, efectos secundarios, ¿no es cierto? Todas las cosas que nosotros sabemos. Lo mismo debiera, creo yo, pasar con los sistemas algorítmicos en temas sensibles. Pero estamos recién empezando a transitar hacia allá. Por ejemplo, en Chile el Instituto de Salud Pública no tiene una regulación específica para estos sistemas.
¿ya? Sí lo tiene para dispositivos médicos, pero no, todavía no para sistemas algorítmicos que apoyan, por ejemplo, en estos procesos. La FDA está un poco más avanzada, pero bueno, son cosas que tenemos que ir viendo. Francisco Silva, y después Marta creo que quería hablar. Marta algo, pero no me acuerdo el nombre. Voy a buscarlo. Francisco, no te vemos, ¿o sí? Ah, perdón, ¿pero sí me escuchan? Sí, te escuchamos, pero no te vemos. Ahí sí. Sí, yo creo que era el mismo que la compañera anterior habló, era el sistema, el DART, Inteligencia Artificial en Oftalmología, utilizada por el Ministerio de Salud. Sí. Bueno, por los protocolos propios de los sistemas de salud, el tema de protección de datos personales se pensaría que es un tema abordado de cajón. Estoy especulando, pero no hay mucha más información acá. Y el tema de transparencia, pues que está ligado a un poco, yo no sé si en estos casos, por más de que hayan sido validados anteriormente, existan rangos de falsos positivos o falsos negativos. Siento que se estima de que el sistema es perfecto y que no va a fallar, y que toda la decisión se la deja al sistema. Es decir, si dice el sistema que no tiene síntomas, entonces no hay atención médica. Si sí tiene síntomas, entonces sí hay atención médica. Y no hay una intervención humana en medio, es decir, con la posibilidad de que haya o no un más menos, ¿no? de acierto. Entonces, ahí yo no sé si está ligado el tema de transparencia como para poder determinar si efectivamente, ya no hablando del histórico, sino hablando de lo que a partir de la implementación del sistema se han habido fallas, o han habido inconvenientes de que o se han detectado falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Entonces, no vi nada de eso, no hay mucha información tampoco, pero no sé cómo estaría ese tema ahí. Y me supongo que también esto estaría relacionado con la responsabilidad. Sí, bueno, con respecto a lo que tú planteas, Francisco, una de las cosas, nosotros publicamos un estudio el 20 de octubre sobre transparencia algorítmica, y una de las cosas que nos dimos cuenta es que cuando hay información de los sistemas, a veces la tiene el proveedor del sector privado y no el organismo público, necesariamente. ¿Ya? Entonces, que muchas veces uno se va enterando de cómo funciona algo, no porque el organismo que lo implementó y que lo está pagando, por decirlo así, si es que fuera un proveedor privado, porque muchos algoritmos no son de proveedores privados, sino son implementados por el mismo organismo. Y entonces, efectivamente, ahí se abre todo un campo de discusión de cómo los organismos privados certifican que algo funciona, y vamos a tener que avanzar probablemente hacia espacios como de normas ISO, de auditorías externas, ¿no es cierto?, de distintas certificaciones de los mismos organismos públicos hacia el proveedor privado que va, por ejemplo, haciendo ese sistema de accountability, ¿no es cierto?, que permita, por ejemplo, sin el resguardando la propiedad intelectual de un algoritmo, el poder saber si está funcionando o no está funcionando. En el caso de DART, tienen esa validación clínica que se hizo antes de implementar. Uno esperaría que cada 2 o 3 años, ¿no es cierto?, ojalá esto se siguiera monitoreando, porque es un tema importante. Ahora, importante también destacar que al menos en ese sistema se ha permitido aumentar bastante la cobertura de este examen, que era cuando se empezó a implementar era como un 36%. O sea, estamos hablando de solo un 36% de los pacientes que debieran hacerse el examen anual se lo estaban haciendo. ¿Ya? Y no hay suficientes oftalmólogos en Chile para revisar todos los exámenes de todos los pacientes diabéticos que debieran hacerse el examen. Entonces también ahí hay un problema relevante donde sí puede haber un espacio de aporte para los datos. Lo importante es que se haga de manera responsable. Ernesto, después Héctor y Patricia. Sí, tengo sonido, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días. Sí, ok, desde Costa Rica. Pura vida, pura vida. Quería referirme a este de salud, el de salud, ¿verdad? El de salud pública. Y concretamente al cálculo de factor de riesgo en la ficha clínica electrónica del corporativo Ryan Salud.
Bueno, aquí, digámoslo así, yo doy clase, que es un curso de socioantropología de la salud para estudiantes de enfermería en la universidad. Y entonces una de las oficinas, cuando hablamos de los derechos, ¿verdad?, y yo mando a mis estudiantes, es de las oficinas de Contraloría de Servicios, que es donde se presentan las quejas y los reclamos y las denuncias, en un nivel administrativo, no judicial. Pero sería interesante, ¿verdad?, contextualizar, por ejemplo, sobre todo en el principio de transparencia y privacidad, ¿verdad? Porque hay muchos datos que tal vez no se reflejan o no se toman en cuenta en la ficha, ¿verdad? Y que responden más a esas particularidades, digámoslo así, de contexto, como por ejemplo los territorios indígenas, ¿verdad? Como lo decía uno de los participantes, o esta brecha digital que en Costa Rica es muy, muy fuerte, ¿verdad? Y la brecha digital donde no todas las personas que se les aplique la ficha tienen acceso, digámoslo así, a este servicio de salud. Y en este caso que está dirigido a centros de atención primaria, ¿verdad? El algoritmo, que también es otro elemento importante. En el caso de Costa Rica tenemos mucha brecha digital todavía, y creo que entonces contextualizar cada uno de los países es importantísimo desde esa perspectiva, si funciona o no funciona. Y el fenómeno último frente a la pandemia, que es esta ausencia de una cultura de teletrabajo del funcionario público. Eso fue alarmante ahora con el COVID en Costa Rica, y la Contraloría General de la República hizo un estudio de 90 instituciones, incluyendo municipalidades, y hay un porcentaje muy alto, ¿verdad?, donde se cayeron prácticamente los servicios públicos. Y entonces tenemos, no hay datos frescos en muchos temas de salud, por ejemplo, no hay datos frescos en temas de educación, y creo que estamos así como en una etapa, digámoslo así, de redimensionar y de revalorar mucho el impacto, digámoslo así, de la pandemia, ¿verdad? Que se va pegando también a otras crisis. Entonces yo quería señalar que esta ficha, ¿verdad?, me parece una herramienta, pero contextualizada, ¿verdad? Quería dejar ese dato. En medicina, por ejemplo, se habla la ética médica, ¿verdad? La bioética, sí. Sí, exactamente. Cuando estamos tocando, digamos, muestras genéticas, ¿verdad? Y entonces es un dato que no solamente me da una identidad de una persona y hay que protegerla, ¿cierto? Sino también el acceso a expedientes que también tienen un manejo hasta judicial y penal, ¿verdad? Y entonces está muy restringido esos datos. Nada más quería aportar este comentario. Muchas gracias, Ernesto. Efectivamente, a veces hay restricciones operativas a poder implementar el beneficio de los sistemas. O sea, por ejemplo, si queremos implementar un sistema a nivel de centros de atención primaria y tenemos bajo nivel, por ejemplo, de alfabetización digital de los funcionarios que debieran estar operando los sistemas, no vamos a poder lograr, ¿no es cierto?, este beneficio que está justificando, por decirlo así, el desarrollo del sistema, al menos de que hagamos todo un plan de acompañamiento, de gestión del cambio, para poder implementarlo. Entonces, también hay un tema de responsabilidad, por decirlo así, en el uso de los recursos, en el planificar bien, el darse cuenta de las barreras que existen para implementar un sistema antes de pensar de que con tecnología necesariamente vamos a poder resolver los problemas. Héctor García. Y nos quedan 4 minutitos. Héctor, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, María Paz. Yo llegué tarde, sí que me señalo que llegué tarde, pero revisé yo la presentación y estuve escuchando atentamente los comentarios. Así que espero no equivocarme, pero yo elegí el sistema SAT, Sistema de Alerta Temprana contra la Deserción Escolar del Ministerio de Educación. La descripción, la página me parece bien buena, ya la guardé para poder estudiarla con profundidad. Me parece muy interesante sobre el tema de responsabilidad. Y el tema de responsabilidad yo creo que está directamente relacionado, si bien la página no lo vi, yo salté al Ministerio de Educación para ver si estaba. Yo creo que en gran parte se resuelve si está descrito la gobernanza de los datos, que es diferente a la gestión de los datos. En la gobernanza de los datos yo debería saber
¿De dónde vienen los datos? ¿Qué metadata estoy ocupando? ¿Cómo hago la curatoría? Si son fuentes fiables o no. ¿Cómo protejo esos datos? Porque debería estar incluido el tema de hay una población o un muestreo que son datos sensibles, personas menores de edad. Por lo tanto, si bien va a ser un beneficio que esos datos estén públicos, alguien los pueda tomar, sería complejo. No, yo lo que revisé el Ministerio de Educación no vi por ningún lado un tema de gobernanza de datos, que daría más claridad al sistema. El sistema yo no lo conozco, por lo tanto, igual técnicamente sería interesante que a lo menos describieran el sistema, cuáles son las variables que están ocupando, cuáles son las variables cuantitativas, cuáles son las variables cualitativas, para menos saber qué es lo que supuestamente predice. La bibliografía que viene en la página, no sé si es del ministerio, pero sí la bibliografía es solamente del ministerio, no sé si eso se basó en evidencia, solamente el 2021 hay más de 4.000 papers al respecto. Entonces, si se levantó el sistema, sería interesante saber en base a qué se levantó el sistema. Dice que me parece muy interesante la parte de la gobernanza de los datos, que yo creo que se traslapa un poco también, y esto lo pongo a discusión porque no tengo seguridad, que se traslapa en algunos aspectos con la equidad. Eso, María Paz. Gracias. Gracias. Lo que tú planteas es muy importante, el saber la gobernanza de los datos, o sea, tener transparencia sobre los procesos de gobernanza de los datos, si es que los hubiera, que ojalá los hubiera, te permite evaluar a uno, por ejemplo, como ciudadano, si es que se están protegiendo mis datos, si es que existen, por ejemplo, mecanismos de detección de problemas de equidad, lo que fuera. Entonces, pero eso es algo que, o sea, yo no he visto en el sector público. Nosotros hemos estudiado bastante y hasta ahora eso no lo he visto. Nosotros en el GovLab, sabiendo que hace falta el tema de la gobernanza de datos, sacamos este año por primera vez un curso de gobernanza de activos de información, que tuvimos la primera versión ahora en agosto, y el otro año lo vamos a dictar 2 veces online, Zoom, así que todos ustedes cordialmente invitados, pero es un tema que hace falta avanzar, o sea, las instituciones no necesariamente tienen en el fondo sus datos ordenados y con normas de cómo acceden a ellos, quién accede, cómo chequean la calidad y distintas cosas que tienen que ver con la gobernanza de datos. Nosotros, una cosa que estamos tratando de hacer, y que ahí los invito a todos, especialmente los que están en Chile, nos gustaría que en el próximo plan de acción de gobierno abierto de Chile, que se va a construir el otro año para implementarse desde 2023, pusiéramos cosas de transparencia algorítmica, ¿ya? Compromisos de transparencia algorítmica. Esto sería muy importante para poder avanzar en siquiera conocer, ¿no es cierto?, lo que hablábamos, cómo operan estos sistemas y así poder empezar a evaluar, por ejemplo, si se están protegiendo los derechos que se debieran proteger en cada caso. Y así que ahí los que están en Chile, si quieren unirse en esa cosa de incidencia, vamos a estar trabajando en los próximos 2 años desde el GovLab en empujar esto. Así que por interno me pueden escribir, Jim, si podéis compartir mi correo. Y nada, pues con eso solamente quiero que Patricia, que fue la última que tiene la mano levantada, haga el comentario y vamos a cerrar. Y Marta, por favor. Ah, Marta, volviste, es que en un minuto te fuiste. Ya, y Marta, toda la razón. Marta Belalcázar. Ya, Patricia. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Soy Patricia González de México y yo les quiero platicar del sistema municipal para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que es de carácter multinivel porque se está desarrollando a partir de las leyes armonizadas en los 3 órdenes de gobierno. Y bueno, este sistema consiste en implementar la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas de los gabinetes. Se hace una planificación con perspectiva de género. Y bueno, yo encuentro un problema muy grande, sobre todo en el ámbito municipal, que es los datos desagregados por sexo. Es una restricción que se tiene pues para hacer una planificación acorde, para hacer una planificación congruente hacia las problemáticas. Lo que se hace es tomar los referentes a nivel nacional, pero bueno, eso no responde de manera adecuada en el nivel local. Y bueno, los principios que se utilizan es el de justicia y equidad,
Y bueno, muchas gracias por compartirnos, querida María Paz. Gracias, Patricia. El tema del género es muy importante, ¿no es cierto? Lo que hablábamos al principio del taller, que se capturen los datos, siquiera, que eso ha sido un gran esfuerzo que se ha hecho desde ya hace un buen tiempo en Chile y en otros países de la región, pero es necesario tener los datos desagregados para poder siquiera empezar a usarlos para las decisiones. Así que ahora sí va a hablar Marta Belalcázar y Ronald, y con eso cierro. Lamento, Wania, pero es que ya estamos tuve que dar la prioridad a los que estaban. Adelante, Marta. Gracias, buenos días. Hablo desde Cali, Colombia. Y yo escogí el algoritmo sobre educación y me parece que la pandemia desnudó la realidad que tenemos en Colombia y específicamente en las comunidades afrodescendientes, de las condiciones físicas y también la falta de datos y la falta de conectividad para las comunidades. Entonces, yo creo que el gobierno colombiano y las secretarías departamentales y municipales no están preparadas para posibilitar una educación de calidad. Y yo me identifico plenamente también con el comentario que hizo el compañero Julio Rojas, de que, pues, por ejemplo, en Colombia sería muy difícil aplicar el ingreso por grupos consanguíneos, sobre todo en la parte rural, porque una cosa es la comunidad citadina y otra cosa es la realidad rural y sobre todo con las condiciones tan precarias y de conflicto armado que tenemos. Yo tengo una cercanía muy especial con el norte del Cauca, que es una situación, y con la costa pacífica, que es desesperante la situación de conflicto armado y afecta directamente la educación y a la comunidad en general. Entonces, solamente quería referirme a esas condiciones tan especiales que tenemos en Colombia y en algunas zonas específicas de Colombia, como son norte del Cauca, como son el Atrato, el río Atrato, Bajo Atrato, como son también la parte del Catatumbo, que son sitios de violencia constante y violación de derechos, vulnerabilización de derechos humanos, y sobre todo la compañera de México que hablaba del derecho de las mujeres, pues totalmente vulnerados. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Sí, es importante tomar siempre en cuenta que los sistemas de datos se implementan en la sociedad que viene, ¿no es cierto?, con sus problemas de base. Y en ese sentido, lo primero que uno tiene que hacer es, por ejemplo, cuando piensa en equidad, primero no solamente ver la inequidad en los datos o en el algoritmo, sino en la sociedad de base. O sea, cuáles son las inequidades que existen ahí, en las cuales se va a insertar este sistema, y cómo este sistema puede ayudar a mejorar eso, y no a perpetuar, por ejemplo, inequidades que ya tenemos en el fondo un acuerdo de que que quisiéramos cambiar. Y voy a dar la palabra a Ronald, que un minutito, y con eso cerramos. Ronald, si puedes prender tu cámara. ¿No? ¿Ronald? ¿Aló? ¿Ronald? Aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, cuéntame. Parece que está con un perro ladrando muy fuerte. ¿Escuchan? Sí. Sí, ya se fueron. Son dos cosas muy puntuales. Y algo decía el colega de Costa Rica. Este sistema de datos, de algoritmos, si pensamos en función de lo que plantea la CEPAL, y el IRPES es cómo democratizamos y cómo llegaría la información a los lugares que tienen menos posibilidades de tener acceso a esa información y tener información para tomar decisiones. Y hablaban algo ahí de territorialidad y de gobernanza, pero de gobernanza desde el sentido de que se tenga la información para tomar decisiones
y poder hacer resiliencia en ese sentido y tener un contexto de cómo llaman la territorialidad. Entonces, ¿cómo estos algoritmos públicos? Se está cortando un poco el internet de Ronald. Sí. Si puedes apagar tu cámara, quizás con eso nos ayudas, pero rescato de lo que tú planteas, ¿Aló, Ronald? Si ¿Cómo se podrían construir en un bien público? Bueno, lo primero, todas estas políticas de uso de datos tienen que ir con políticas de disminución de la brecha digital, ¿no es cierto? De acceso a Internet, de acceso a conectividad, acceso a computadores, a dispositivos de conexión. O sea, no podemos pensar en que gobiernos incentiven el uso de los datos sin a su vez estar atacando la brecha digital. Eso es clave. Lo otro, que los sistemas tienen que ser construidos también para que sean éticos, ¿no es cierto? Construidos para que, por ejemplo, se puedan actualizar cuando no haya internet, o sea, perdón, subir datos y hacer cosas cuando no haya conectividad, para luego, por ejemplo, en el horario que sí haya conectividad, conectarse a los sistemas y funcionar. Entonces, también pensando en esas zonas que no tienen buena conectividad, que son de muchos países en América Latina. De hecho, en Chile también existen zonas con muy mala conectividad, y entonces no se concibe un impulso a los datos sin esto otro. De hecho, en la política de inteligencia artificial de Chile existen acciones de disminución de la brecha digital, aumento de conectividad, y yo me imagino que en muchos países esto es así, porque si no es simplemente acrecentar esa brecha digital, finalmente. El que cada vez más todo sea con datos, y mientras tanto los que están fuera no los incluimos. Así que bueno, con ese importante llamado quiero cerrar, agradecerles a todos por venir, invitarlos a seguir conectados. Nosotros desde el GovLab estamos trabajando en estos temas. Este repositorio que ustedes conocieron es una marcha blanca, ¿ya? Creo que tiene, espero que no me equivoque, pero tiene arriba un link. Vamos a ver si está ese link de mandar retroalimentación. Sí, aquí hay un link que dice comente aquí, así que si nos pueden enviar retroalimentación se lo agradeceríamos, y cuando hagamos el lanzamiento, por supuesto que vamos a difundirlo ampliamente, para que tenemos 50 casos en este minuto, estamos también buscando más casos. Si ustedes están en Chile, conocen un caso que nosotros no tenemos detectado, agradecería que nos lo dijeran. Los casos, eso sí, que buscamos son casos que el sector público, el organismo público haya anunciado que lo está haciendo, ¿ya? No estamos buscando casos como que no sean públicos. O sea, necesitamos un mínimo de información para que pueda estar en esta plataforma. Y estamos investigando sobre transparencia algorítmica, nos interesan mucho estos temas. Yo compartí en el chat un estudio que publicamos el 20 de octubre con el Consejo para la Transparencia, y nos interesa mucho impulsar la transparencia algorítmica en la región. Así que todos aquellos que están trabajando en estos temas, nos contactan, por favor. Estamos pensando en un panel para RightsCon el próximo año, la conferencia de RightsCon. Los que están en este mundo medio activista lo conocerán, pero nos interesa mucho impulsar la transparencia algorítmica en la región. Si ustedes son parte de alguna organización que está haciendo eso, nos encantaría estar en contacto con ustedes, ¿ya? Estamos pensando en postular a fondos internacionales que impulsen transparencia algorítmica en la región, con organizaciones que ya tengan, como nosotros, experiencia en estos temas, y así tener un mayor acceso a la información de estos sistemas y poder conocer cómo se están desarrollando, con un foco obviamente al sector público, pero también un foco general. Así que muchas gracias a todos. Ahí en el chat está mi correo, podemos entrar en conversación, y eso, gracias a Wouter y a todo el equipo del seminario por la invitación. Muchísimas gracias, María Paz. Realmente una excelente presentación. Felicitaciones por el lanzamiento del repositorio, que es un gran evento. Entonces ahora conocemos todos el sitio web de esa iniciativa, y podemos ir a ver realmente un ejemplo para el país y para la región. Realmente se agradece compartir tu experiencia con todos nosotros. Agradezco también al público. Muchísima gente participó en esta sesión.
Una disculpa por el desorden al inicio. Nunca pensamos que iba a haber como casi 160 personas que participaran en esta sesión. Efectivamente habíamos calculado como unos 30, 40, quizás 50, nunca 160, pero realmente creo que pasó todo muy bien al final, gracias a la gran flexibilidad de María Paz y la colaboración de todos ustedes. Muchísimas gracias por sus comentarios. A las 2 de la tarde, hora de Santiago de Chile, seguimos con otros dos talleres. Una sobre métricas alternativas en la publicación científica, de Josmel Pacheco, de la Universidad San Ignacio de Loyola en Perú, y el otro taller sobre Developing a Repo Assessment Workbook Supporting an Open Science Communities in the Transition to Online Learning, por Nathan Woods de la University of Lethbridge en Canadá. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos entonces en la tarde a las 2 horas de Santiago de Chile. Mañana también seguimos. Miren por favor el programa por el horario. Hay algunos cambios. Todos los días hay otra hora. Entonces chequean por favor el horario y nos vemos esta tarde y mañana martes. Muchísimas gracias por estar ahí. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, María Paz. Chao.